Sin más preámbulo, iniciamos con el tema con la LIC Raquel Franco, con el tema de manejo nutricional en pacientes con glioma. LIC Raquel Franco es nutricionista especializada en soporte nutricional y dietética clínica, con formación avanzada en educación y nutrición humana. Ella es de Paraguay y actualmente ejerce como jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente también es la presidenta de la Sociedad de Paraguay de Nutrición. Su experiencia incluye especialización en nutrición oncológica y tiene liderazgo académico y profesional en el área de nutrición clínica. Bienvenida, Raquel. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente contenta de que Adal nuevamente me haya cursado este pequeño espacio como para que yo pueda también impartir un poco de mis conocimientos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta conferencia y así como ya lo dijo, vamos a hablar del manejo nutricional de pacientes con glioma. ¿Cuál es nuestra agenda de esta noche? Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es en realidad y qué compone el sistema nervioso central para que podamos entender qué son los tumores del sistema nervioso central. Hablemos del manejo nutricional tanto en cuanto a tipos de alimentación y por supuesto también todo lo que sea suplementación y finalmente haremos algunas conclusiones. Para poder entender un poquito de qué es lo que vamos a estar mencionando, tenemos que hablar precisamente de qué es el sistema nervioso central y cómo en realidad afecta esto a los tumores en el cuerpo. Para poder hablar de eso, tenemos que recordar que ese sistema nervioso central, así como lo muestra esta figura, está conformado por tanto el encéfalo como la médula espinal, que son las estructuras que controlan precisamente las diversas funciones del organismo. Cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, tenemos que mencionar que efectivamente lo que hacen es crecer de manera descontrolada esas células de tejido de manera estructurada, tanto en la parte del encéfalo como en la médula espinal. Los tumores en ambas zonas podrían ser, quizás sean benignos. Cuando hablamos de benignos hablamos de tumores no cancerosos. Cuando hablamos de malignos, en realidad hablamos de tumores cancerosos. De igual manera, ambos podrían causar signos y síntomas en el paciente, por lo cual debe recibir necesariamente un tratamiento. Independientemente de que el paciente esté padeciendo de un tumor benigno, no significa que ese paciente no debería de recibir el tratamiento adecuado, porque de igual manera puede crecer y también provocar síntomas. ¿Por qué? Porque genera una presión sobre el cerebro, de manera que al estar encerrado el cráneo existen esos efectos y esa sintomatología que podrían ser potencialmente graves. Por ello es tan importante que reciba un tratamiento que frene esa presión ejercida por el tumor. ¿Qué tipo de tratamientos podría recibir? Bueno, podría ser una cirugía, en el caso de que no sea quirúrgico, podría ser una radioterapia, incluso podemos hablar de una quimioterapia. La Sociedad Española de Oncología hablaba de que existía partes más afectadas dentro de lo que sería el sistema nervioso central. Cuando hablaba de tumores del sistema nervioso central, mencionaba que solía ser mucho más frecuentes los tumores que afectan el cerebro, tumores de la médula espinal, también las meninges y también los nervios craneales. ¿Qué pasa? También mencionaba que frecuentemente la metástasis de esos tumores primarios solían afectar mucho al paciente, porque hablamos de pacientes que cursaron con un cáncer de mama, que tuvieron quizá una metástasis, el pulmón, también hablamos de los los glioblastomas y los meningiomas. O sea, todo eso podría generar en los pacientes precisamente efectos secundarios que podrían también afectar su estado nutricional. Si hablamos de riesgo nutricional en este tipo de pacientes, como mencionaba esa sociedad española, se ha visto que existen alimentos que contienen compuestos nitrosos que podrían generar justamente unos efectos cancerosos. Recordando nada más cuáles serían esos compuestos, esos alimentos que contienen esos compuestos nitrosos, podríamos mencionar algunos como la espinaca, también está la selga, que son compuestos que tienen nitratos, y también hablamos de las carnes procesadas, que sabemos que podrían, también los chacinados, que son alimentos que contienen nitritos, y fusionados en sí ejercen justamente un efecto nocivo para el paciente. Y entonces de esa manera es que se lo vincula con el desarrollo de esos tumores cerebrales y particularmente con los gliomas. Para poder definir de qué hablamos cuando hablamos de gliomas, y los gliomas son la multiplicación de células que comienzan en el cerebro o podrían también comenzar en la médula espinal. Se parecen a las neuronas cerebrales sanas, para poder mencionar de alguna manera, que se los llama gliares. ¿Y qué es lo que hacen esas células gliares? Más que nada rodean todo lo que serían las células nerviosas y qué es lo que ayudan, ayudan a que funcionen la misma. El tumor puede, sí, efectivamente, como está dentro del espacio del cráneo, del cerebro, aumentar de tamaño y una vez que aumenta de tamaño, ejerce esa presión. Quizás pueda ejercer sobre el cerebro o el tejido de la médula espinal, y es lo que genera esa sintomatología. Si hablamos de que existen o no existen diferentes tipos de gliomas, sí, existen diferentes tipos de gliomas. Algunos gliomas aumentan de tamaño sumamente lento
y no se consideran cancerosos. Pero también existen algunos gliomas malignos que aumentan de tamaño muy rápidamente y suelen invadir bastante todos los tejidos. En general, si vamos a hablar de opciones de tratamiento para glioma, como ya lo había mencionado, tenemos que mencionar a la cirugía. ¿Qué pasa con la cirugía? El tratamiento del glioma suele comenzar con la cirugía, pero ¿qué ocurre? No siempre suele ser una opción. ¿Por qué? Porque ese glioma quizás podría estar creciendo dentro de una parte importante del cerebro. Por lo tanto, puede ser sumamente peligroso que se realice ese paciente esa cirugía. Por eso es que existe la alternativa también de que ese paciente pueda ser sometido a una radioterapia o a una quimioterapia. De igual manera, las tres opciones requieren una intervención nutricional oportuna y adecuada. ¿Por qué? Porque el estado nutricional va a quedar alterado al recibir cualquiera de los tratamientos que se le va a impartir al paciente. Cuando hablamos de síntomas, tendremos que recordar que la sintomatología va a depender mucho de la ubicación del tumor, pero las más comunes en cuanto a sintomatología, estamos hablando de los dolores de cabeza que suelen ser mucho más intensos por la mañana, también hablamos de náuseas, de vómito, hay una confusión, hay un deterioro de esa función cerebral, hay veces que el paciente pierde la memoria, hay muchos cambios en la personalidad. También tiene problemas de vistas, tiene dificultad en el habla. De ahí la importancia que nosotros podamos intervenir de manera oportuna para este tipo de tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de cómo ayudaría la alimentación a los pacientes con tumores cerebrales? Tenemos que recordar que lo fundamental y nuestro objetivo principal como nutricionistas debe de ser que el paciente alcance ese estado nutricional óptimo y su salud no se vea afectada. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que mantener el peso durante el tratamiento podría llevar a que el paciente pueda terminar su tratamiento de manera correcta y también aprender a adaptar las dietas, los diferentes síntomas o a cualquier tipo de efecto secundario que el paciente esté padeciendo durante todo ese proceso oncológico, porque finalmente lo que tenemos que asegurar es la alimentación suficiente del paciente. Pero, ¿cómo hablamos y por qué hablamos también de diversos tipos de factores que pueden afectar justamente la correcta nutrición del paciente? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el paciente, al padecer esos síntomas debido a esa presencia del tumor, existe la posibilidad de que tenga una dificultad en la ingesta, quizás no pueda absorber nutrientes, se ve afectado por algún tipo de náuseas, vómitos o tener dificultades incluso para masticar o mover la boca. Esos tratamientos que se le imparten y esos efectos secundarios pueden suponer un impedimento, por supuesto, para alimentarse inadecuadamente. Si el paciente se está sometiendo a un tratamiento de radioterapia, tenemos que lograr que ese mismo paciente mantenga el peso durante todas esas semanas del tratamiento. Por eso que se le debería sugerir a las colegas o de manera conjunta deben diseñar un esquema de alimentación adecuado para ese paciente. Hay que evitar siempre que el paciente suba o baje de peso porque eso garantiza la precisión. Y la composición corporal debemos optimizar. Hay que recordar que lo correcto sería reducir grasa y aumentar masa muscular y que el paciente en ese proceso del tratamiento no se vea afectado por un descenso de la masa muscular y finalmente nuestro tratamiento no sea óptimo. ¿Por qué? Porque va a estar cursando con una sarcopenia. Entonces el paciente ya se encuentra de manera deteriorada y no es efectivo el tratamiento que se le estaría impartiendo. Por ello, hay que hacer de manera pautada con el profesional una garantía y trazarse los objetivos sin que se encuentren, por supuesto, cambios significativos en el peso del paciente. También el pilar del tratamiento nutricional para este tipo de pacientes que padecen tumores del sistema nervioso central debería de ser que todos alcancen justamente ese estado nutricional y su salud más óptima. Tenemos que corregir todas las deficiencias nutricionales que van surgiendo durante el tratamiento, mantener ese peso durante el tratamiento con la radioterapia y, ¿por qué no?, si el paciente se sometió a una quimioterapia. Por supuesto, también tenemos que manejar las posibles complicaciones de los tratamientos y debemos tenerlo muy en cuenta y garantizar siempre al paciente una adecuada alimentación y deberíamos de brindarle también una tranquilidad a la hora de comer. Entonces, ¿qué alimentos nosotros debemos reducir o qué alimentos nosotros deberíamos aumentar para que ese paciente no tenga ningún tipo de sintomatología? Debemos recordar que durante el postoperatorio, nuestro objetivo debería de ser, siempre cursamos con déficit durante el postoperatorio. Entonces, lo correcto sería que ese paciente tenga una intervención adecuada y le podamos impartir una dieta equilibrada. ¿Qué significa? Que nosotros le podamos sugerir una dieta equilibrada, que podamos indicarle frutas, verduras, cereales,
Y también recordar que en este tipo de diagnósticos no hay unos alimentos prohibidos ni tampoco podemos hablar de ingredientes mágicos. Sí podemos sugerir esa alimentación saludable. ¿Por qué? Porque lo que siempre buscamos en el paciente postoperatorio es que mejore la cicatrización de heridas y evitar, por supuesto, la complicación, que generalmente suele ser una trombosis. Entonces, deberíamos de trazarnos ese tipo de metas para que el tratamiento sea óptimo. Cuando hablamos también de lo que podemos nosotros sugerir de ciertos alimentos que podrían o no ayudar a empeorar el síntoma, debemos recordar que existen alimentos como por ejemplo el alimento ultraprocesado o procesado, que a menudo son alimentos que contienen alta grasa, que no son saludables, tienen azúcares en exceso, también aditivos artificiales. ¿Y qué es lo que hace ese tipo de alimentos? Por supuesto, contribuye a la inflamación del paciente. Por lo tanto, el tratamiento tampoco va a ser efectivo y conlleva a otro tipo de problemas de salud. Esos alimentos que contienen tanto bebidas azucaradas pueden provocar un aumento del peso. Al provocar ese aumento de peso, ¿qué pasa con el paciente? La tasa de inflamación o la probabilidad de que el paciente esté inflamado también es mucho más alta. ¿Y qué es lo que ocurre? Su sistema inmunitario se debilita. Cuando hablamos de alimentos con alto contenido en sodio, también tenemos que recordar que existe el riesgo de consumo elevado de sodio y puede elevarse la presión arterial. ¿Qué también le puede pasar? Puede tener una retención de líquido. ¿Y qué es lo que eso conllevaría? Podría ser más y mucho más problemático para pacientes con ese tipo de tumores. Entonces, cuando nosotros hablamos de si los síntomas o efectos secundarios presentes puede ser posible que nosotros podamos evitar con ciertos alimentos, sí, efectivamente podríamos disminuir o quizás evitar. Si en el caso de que el paciente presente muchas náuseas o vómitos, tendría que indicarle una dieta blanda para que el paciente pueda también adecuarse y para que pueda adherirse al tratamiento. Y por supuesto, evitar ciertos alimentos que perpetúen esos síntomas. Tenemos que indicarle una dieta exenta de fibras, de grasas en grandes cantidades. También debemos recordar que hay alimentos que es lo que hacen, que evita, ¿verdad? Si nosotros evitamos, también podríamos mejorar la calidad de la nutrición del paciente. Hablamos de alimentos azucarados, estamos hablando también de refrescos. Y también tenemos que recordar que si el paciente esté cursando con un problema de disfagia, tenemos que recordar que podría ser en el que el paciente puede estar cursando una disfagia tanto a sólido como a líquido. Cuando el paciente cursa una disfagia que podemos atribuir a sólidos, tenemos que preparar alimentos, por supuesto, los sólidos y los enteros que deberíamos de estar triturando. Obviamente, cuando hablamos de una disfagia que sea a líquidos, tenemos que tener en cuenta de que esos líquidos deberíamos de espesarlos y, por supuesto, lograr la textura que sea adecuada para ese tipo de diagnóstico, siempre y cuando sea con la ayuda de profesionales. Eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Y ahora vamos a hablar de lo que engloba prácticamente el tratamiento puntual de los pacientes con tumores cerebrales y específicamente el glioma, la tan controversial dieta cetogénica concordante con el tumor cerebral. Entonces, para recordar nada más a qué nos referimos cuando hablamos de una dieta cetogénica, debemos recordar que es alta en grasa y por supuesto hablamos de una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué es lo que hace esa dieta cetogénica al cuerpo? Obliga justamente a quemar grasa en lugar de carbohidratos y de esa manera obtiene energía. Existen estudios que hablan que podría reducir la inflamación y proporcionar, por supuesto, una fuente constante de energía al cerebro. Y mencionaba también un artículo que tenía beneficios potenciales como que podría ayudar a reducir justamente el crecimiento de esas células tumorales y que podría también proporcionar una fuente de energía alternativa para esas células cerebrales. Además de eso, también mejora la función cognitiva y reduce la fatiga relacionada con el tratamiento, porque debemos recordar que el paciente siempre, cuando se somete a un tratamiento, ya sea de cirugía, radioterapia, quimioterapia, siempre está un poco fatigado, cansado por la exposición en sí a dichos tratamientos. Por ello, también es muy importante mencionar que hay miles de estudios científicos que han señalado justamente que mantener esa dieta cetogénica podría aumentar la sensibilidad de esas células tumorales a los tratamientos, tanto de quimioterapia, reducir la toxicidad de tratamiento y entonces hay menos efectos secundarios y por supuesto a lo que apuntamos siempre, a una mayor calidad de vida del paciente. Este es un estudio que es la primera evidencia. Hablamos de la aplicación, este estudio menciona la aplicación exitosa de la terapia metabólica cetogénica dietética en pacientes con gliastoma, que es un estudio clínico. Este estudio clínico se realizó en dos hospitales y lo que se hizo fue, se realizó la recolección de datos desde el 2016 hasta el 2021 y se le hizo seguimiento a los pacientes hasta el 2024. Imagínense, lo que hicieron fue, más que nada, el tratamiento farmacológico, el tratamiento clínico lo combinaron con justamente una dieta cetogénica.
¿Qué método utilizaron? En realidad se sometieron a este estudio 18 pacientes con justamente con ese diagnóstico, 8 mujeres y 10 eran varones. La edad era entre 34 y 75 años y ellos fueron los que participaron de ese estudio prospectivo, que examinó justamente el impacto de esa dieta cetogénica en la progresión tumoral. Y fíjense el resultado y la conclusión de este trabajo que me pareció sumamente interesante. Los pacientes que siguieron esa dieta cetogénica bien diseñada tuvieron una supervivencia mucho más prolongada versus los pacientes que no la siguieron. Y aunque el número de pacientes ciertamente fue solamente de 18, era muy pequeñito, los resultados siempre son alentadores y nos motivan justamente a que se pueda planificar estudios con mayor número de pacientes, donde se podría examinar esos efectos de la dieta por separado, tanto en hombres como mujeres, pero es sumamente alentador. Este es otro estudio también que habla del tratamiento de gliomas malignos con dieta cetogénica o restringidas calóricamente. En realidad, esta es una revisión sistemática de estudios preclínicos y clínicos tempranos. Lo que se hizo fue se realizaron efectivamente una búsqueda en PubMed y en BASE, entonces unos estudios preclínicos y clínicos para que sobre justamente el efecto de la terapia de radiación del cráneo y del cuello en pacientes con gliomas, por supuesto. Y lo que hicieron fue extrajeron justamente datos criteriosos en cuanto a la valoración indirecta y también clínicamente relevantes. ¿Cuántos pacientes, cuántos estudios incluyeron en este trabajo? 24 estudios preclínicos, 7 estudios clínicos, entonces en total eran 31 en realidad y un estudio mixto, 32. Tanto los estudios preclínicos como clínicos en este trabajo fueron altamente heterogéneos. Y fíjense el resultado de este estudio. En la terapia, justamente los pacientes que están con esa terapia tienen efecto de terapia de radiación, tanto del cráneo y del cuello, tienen efecto positivo en los gliomas malignos. Hablaba de que su efecto era positivo. ¿Por qué? Porque esa dieta cetogénica también que le impartieron fue sumamente alentador. La calidad de vida de los pacientes con glioma no se ha demostrado en estudios prospectivos, pero sí que tiene un efecto positivo. En estudios preclínicos publicados anteriormente, los datos clínicos preliminares son seguros y son factibles. Sin embargo, debido a esa escasez de datos clínicos, también podría ser que este tratamiento, ¿por qué no?, pueda también mejorar la supervivencia y la calidad de vida, que es lo que buscamos todos los pacientes, ¿verdad? Esta es una publicación de la revista de la Asociación Colombiana, que me encantó muchísimo esta tabla donde habla de la distribución de las diferentes dietas cetogénicas y nada más para mencionarles, ¿verdad? Que existe una variación justamente de la dieta cetogénica, que es la dieta rica en triglicéridos de cadena media, que justamente es lo que más actualmente se está instando a utilizar. Entonces, es lo que permitió, ¿qué es lo que permite esta dieta rica en triglicéridos de cadena media? La restricción, o sea, permite que justamente la restricción sea menos severa tanto de carbohidratos y de proteínas. Fíjense que lo que hacen es distribuir justamente el 70% de lo que proporciona los triglicéridos de cadena media en grasas, el 70% de las grasas los distribuyen en 50%, fíjense aquí, 50% en triglicéridos de cadena media y justamente distribuyen también 20% de grasas poliinsaturadas. ¿Y qué es lo que hace? Al distribuir de esa manera, se podría incluir, por supuesto, como estuvimos diciendo, un mejor aporte de carbohidratos y también de proteínas en la dieta. Entonces, ¿qué es lo que lograríamos nosotros con este tipo de dietas que son ricas en triglicéridos de cadena media? Y justamente lograríamos que el mayor grado de cetosis, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que exista un mayor grado de cetosis, debido a que justamente esa absorción y esa digestión de esos lípidos son mucho más rápidos, ¿verdad? Entonces, los triglicéridos de cadena media, ¿qué es lo que hacen? Pasan directamente a los enterocitos en la circulación portal y entonces lo que hacen es, son muy convertidos en cetonas en el hígado. Por lo tanto, es muy efectivo un tratamiento que nosotros podamos impartirle al paciente con, por supuesto que también este cuadro menciona otro tipo de dieta cetogénica, pero puntualmente me pareció mucho más interesante el punto de la dieta rica en triglicéridos de cadena media. Acá también pueden ver esta otra tabla que se hicieron muchísimos estudios en humanos justamente probando la efectividad que tiene se imparta una dieta o se pueda también recomendar una dieta cetogénica en pacientes. Acá pueden ver, este es un reporte de casos en un tipo de cáncer que es el glioma, que es un glioma, ¿verdad? Lo que se hizo justamente fue, el tratamiento duró 8 semanas y la composición justamente 4:1. El paciente recibía tanto radio como quimioterapia. Y el resultado de este estudio habla justamente que tuvieron una recurrencia de tumores en 10 meses, una reducción de los niveles de glucosa y también una reducción del peso. También hay, ¿qué fue aquí? Sí, aquí. Acá hay otros dos estudios, un ensayo clínico y un estudio observacional retrospectivo. En el ensayo clínico, en una muestra de 17 pacientes, justamente también con un diagnóstico de gliastoma, ¿qué es lo que hicieron? El tratamiento duró de 6 a 8 semanas
Y justamente lo que se hizo fue darle una dieta con 60 gramos de carbohidrato día y los productos complementarios de algún laboratorio, ¿verdad? Y sí, lo que habla es que no se produjeron ningún cambio significativo en los parámetros del laboratorio. Sin embargo, en este estudio observacional retrospectivo, sí habla de que el objetivo, si bien era mejorar o reducir los niveles de glucosa, cuando se impartió una dieta, un tratamiento cetogénico de 50 gramos de carbohidrato día, lo que se logró fue justamente la reducción de la glucosa del 122 a 84. Aquí también podemos mencionar un estudio observacional que quizás fue una muestra de 9 pacientes y el tratamiento duró de 2 a 31 meses. Y si bien fue incierto si existe o no una acumulación de cuerpo cetónico a nivel de cerebral o disminuye su utilización, entonces también no podemos descartar la efectividad de este tipo de tratamiento dentro del paciente con tumor o con la progresión del tumor. Por ello, en base a esos 3 estudios, a esos cuadros que estuvimos viendo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que seguir esa dieta cetogénica no es fácil. Siempre requiere que esté pautada y también supervisada por un profesional del área de la nutrición, que garantice, por supuesto, siempre que el paciente obtenga todos los nutrientes y la energía que necesita, ya que si no lo realiza, siempre vamos a tener un riesgo de desnutrición. Hay pacientes con tumores cerebrales que no deben seguir, por supuesto, dietas altas en grasa. Siempre hay excepciones, porque obviamente podrían estar conviviendo con otras condiciones que lo contraindican. Quizás esté con un problema en el páncreas, en el hígado, quizás también sea un paciente con una saciedad precoz, podría estar pasando, o tenga un síndrome de mala absorción. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por estos motivos es muy importante que no empiece el paciente en ningún tipo de dietas cetogénicas que restrinjan alimentos o grupos de alimentos por cuenta propia. Siempre debe ir de la mano de un profesional de la nutrición porque podrían ser perjudiciales para su salud. Este es un caso clínico que me pareció espectacularmente interesante y menciona la caracterización molecular del glioblastoma multiforme de un paciente con larga sobrevida. En realidad, les voy a mencionar un poquitito así cortito cuál fue el caso clínico, que era un paciente de un adolescente, sí, les voy a leer eso, pero es cortito, adolescente de 13 años, con un mes de evolución de cefalea y posterior inicio de crisis focales motoras izquierdas tenía el paciente, tenía un compromiso de conciencia y luego movimientos tónicos clónicos bilaterales. El examen neurológico inicial de este paciente se encontró que estaba con apatía y también tenía una sutil distonía manual izquierda. En la imagen de la resonancia magnética, que es lo que se encontró, la contrastada y con la simple, que tenía ese paciente una lesión grave y bastante interesante y sumamente alta. Era heterogénea e infiltraba justamente a la región frontal derecha. Y más que nada se pudo detectar que ese paciente estaba con una epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con ese paciente? Se inició justamente terapia con una dieta cetogénica tecnificada, con una fórmula base justamente de triglicérido de cadena media, fantástico, con una relación 4:1. El protocolo que empezaron a implementar era la dieta cetogénica, y lo que hicieron fue medir justamente su orina diariamente y el resultado entre una cruz, 2 cruces, una asistencia nutricional de manera mensual y por supuesto el cumplimiento del plan de alimentación que estaba programado. Menos del 90% de las citas cumplidas con nutrición. O sea, el paciente se adhirió al tratamiento sumamente bien. ¿Y qué es lo que obtuvimos con esto? ¿Qué se pudo constatar y cuál es la conclusión a la que se llegó? Que se obtuvo un control de esas convulsiones en el paciente y se evitó justamente, no solamente se impartió, este es un caso clínico puntual, pero sí ciertamente mencionaba también este artículo varios ingresos por urgencia en estado epiléptico de los pacientes y gracias a eso se logró justamente desmontar que la mayoría de los anticonvulsivos en el transcurso de 2 años. Entonces, la reducción del número de convulsiones fue mayor al 90% a los 6 meses de iniciada esa dieta cetogénica. Entonces, fue sumamente efectivo para pacientes con convulsiones, o sea, se pudo constatar. Y este es un artículo que se publicó en el 2024 que habla puntualmente de la dieta cetogénica como terapia nutricional ayudante en pacientes con glioblastoma. Es una descripción teórica. ¿Y qué es lo que yo rescaté de este artículo? Quiero mostrarles este cuadro en donde lo que se hizo fue qué tipo de dieta cetogénica se le impartió al paciente y se hizo un seguimiento a través de análisis de laboratorio. ¿Cuál fue el resultado de ese seguimiento? Entonces, en primera instancia, justamente se hizo, en la muestra era, si fue bien reporte de casos, se hizo una distribución de la dieta cetogénica 4:1, 14 días justamente con la dieta y 2 meses de seguimiento. ¿Cuál fue el resultado? El resultado se fue una respuesta inflamatoria sumamente favorable
sin tumor perceptible, tenía una cetosis estable, una disminución de la glucosa sérica, o sea que el resultado fue favorable. En este segundo que hablamos, en un estudio, si bien es del 2014, se hizo en Alemania, la muestra era de 20 pacientes, también se impartió una dieta cetogénica, pero esta era sumamente estricta. ¿Y qué es lo que le indicaron? 60 gramos de hidratos y comer hasta la saciedad. ¿Cuánto tiempo duró ese estudio? De 2 a 86 semanas. ¿Y cuál fue el resultado de ese estudio? Y bueno, una cetosis estable también y la reducción justamente del gliastoma. Y otro tipo de tratamiento, o sea, seguimos viendo que tenemos resultados favorables. El tipo de dieta cetogénica también se hizo en este estudio con 53 pacientes, fue en Estados Unidos. Lo que le indicaron fue de 30 a 50 gramos de hidrato y en un periodo de 3 a 12 semanas. Y también se obtuvo resultados sumamente favorables, por mencionar algunos nomás: disminución de la glucosa, una buena respuesta tumoral. Entonces, seguimos viendo la efectividad. En el siguiente también habla de una dieta cetogénica que se realizó este trabajo, que fue un reporte de casos. Si bien la muestra es solamente de 2 pacientes y se realizó en 12 semanas, sí podemos decir que se tuvo un control y una disminución de la progresión del tumor. Entonces, también para mencionar el siguiente, que es la dieta modificada, justamente 2-1, 50% de lípido, 1.5 gramos de proteína, que es una hiperproteica. Fue un estudio hecho en Brasil que constó de 32 pacientes y para poder realizar. En 12 semanas se impartió este estudio y también se puede constatar que lo que resultó una cetosis estable, también una reducción justamente de lo que buscamos, el tamaño tumoral y la reducción del edema también. Y finalmente hay un estudio que habla, si bien son solamente 4 pacientes, se le impartió esa dieta estándar de 4 a 25 meses, entonces sí también tuvo un resultado favorable. Este artículo proporciona justamente un cuadro en donde sugiere qué tipo de tratamientos y en qué proporción, en qué porcentaje podemos utilizar y qué podemos también indicar al paciente. Esta descripción, así como pueden ver en este cuadro, y me pareció sumamente interesante, entonces la dieta cetogénica restringida, cuando hacemos una proporción 4-1 y habla de ese porcentaje tanto de 90 de lípido, 8 de proteína y 2 de carbohidratos. Cuando hablamos de la estándar, hablamos de una hiperproteica también, 75 de lípido, 20 de proteínas y 5 de carbohidratos. Y hablaba también de una que se recomendaba para personas con insulina, con esa resistencia a la insulina, y hablaba también de esta distribución de 80 de lípido, 15 de proteína y 5 de carbohidratos. Y de la dieta americana estándar, que es una hiperproteica, 55 de lípido, 30 de proteína y 15 de carbohidratos. Y sí, también la última, que hablamos de la dieta cetogénica terapéutica, que es la 4-1, y hablaba de la distribución de 90 de lípido, 5 de proteínas y 5 de carbohidratos. Por lo tanto, es seguro, ¿no? Utilizar, ¿verdad? Podemos hablar nosotros de que podría ser efectivo y seguro para el paciente con glioma utilizar una dieta cetogénica como tratamiento metabólico para la ayuda de la terapia convencional. ¿Es o no seguro y efectivo? Bueno, se demuestra que la terapia metabólica, ¿qué es lo que hace? Controla ese crecimiento de células tumorales y aumenta la supervivencia. Existen muchos estudios, bien, que advierten justamente que un tratamiento con monoterapia metabólica no es tan eficaz, que se necesita siempre un tratamiento farmacológico a la par. Sí, también menciona que los beneficios que aporta esa terapia metabólica son comprobados con estudios que son el control de esa progresión del tumor, que es lo que nosotros buscamos justamente, ese efecto antiinflamatorio del paciente para mejorar su estado nutricional, que incremente la supervivencia en mejorando su calidad de vida y, por supuesto, y siempre que si el paciente mejora la calidad de vida, la de los acompañantes también, que el estrés oxidativo y la muerte tumoral también por falta de glucosa. Los efectos adversos provocados por esta dieta son sumamente escasos y sumamente leves. Entonces, por ello que se recomienda como una terapia de buena tolerancia y adherencia terapéutica por parte de la mayoría de las personas que lo han estudiado. El mayor problema encontrado, si bien es esa poca evidencia científica, que hay pocos ensayos clínicos, hay que ampliar más la investigación para llegar a plantear como un buen tratamiento combinado con el cáncer de cerebro. Pero si lo impartimos y le hacemos un seguimiento adecuado, tampoco no es contraindicado. Pero finalmente, ¿qué podemos decir? Que esa colaboración entre investigadores del equipo multidisciplinario siempre es esencial para que nosotros podamos descubrir justamente que se pueda, de cómo podemos nosotros integrar de manera óptima esa dieta cetogénica con el régimen terapéutico del cáncer. Hablamos de cáncer del sistema nervioso central. Y en última instancia, lo que se puede también sugerir es la comprensión profunda y la innovación audaz que podemos nosotros avanzar en la lucha contra esta enfermedad, que es muy devastadora, y ofrecer nuevas esperanzas a aquellos afectados por ella siempre es muy conveniente. Entonces, eso es para finalizar y muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Vamos a dar apertura a las preguntas. La primera pregunta dice de la siguiente manera. En cuanto a los compuestos nitrosos que están en lo mencionado, como carnes procesadas y acelga, por ejemplo, ¿cuál es el gramaje o la frecuencia de consumo para que llegue a tener afectación en el paciente? ¿Cómo basar esas recomendaciones nutricionales? Pregunta de Carlos Moya.
Y en realidad lo que recomienda es evitar el consumo de esos alimentos, justamente, porque habla de que son cancerosos y que también podría afectar. O sea, yo le restringiría por completo, o quizás si son carnes, por ejemplo, elegir carnes magras, carnes de aves o carnes, quizás también pescados, entonces reemplazar por las carnes ultraprocesadas cuando hablamos de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos contienen los nitritos. Y también cuando hablamos de la selga espinaca, entonces restringirlo por completo para evitar, ya si el proceso del paciente ya está avanzado. Quizá al inicio podemos indicarle, o sea, en realidad no hay una recomendación que diga tantos gramos, o sea, podemos indicarle 2 veces por semana, entonces de esa manera tampoco están exentos de ese tipo de alimentos. Pero tampoco pasa nada si no consumen, ¿verdad? Porque no es algo imperioso de indicarle al paciente. Ok, Creo que hay alimentos mucho más beneficiosos que esos. Tenemos que tener sumo cuidado en cuanto a la indicación que nosotros invertimos. de acuerdo. Hay otra pregunta, Lick, de Yasmín Rodríguez. ¿Será variable realizar una intervención con grupo control y otro grupo con David MCT para poder documentar los beneficios en un estudio clínico? Sería fantástico, claro que sí, porque mucha literatura habla justamente, y especialmente en pacientes, lo que se vio en estos estudios, por ejemplo, creo que en el penúltimo estudio que mostré, este paciente que cursaba con esa epilepsia, fíjense cómo mejoró la sintomatología de ese paciente. Hay que animarse y hay que hacer más estudios con NICT, porque podemos ver esa efectividad y por qué no, también habla también de la reducción del efecto antiinflamatorio en los pacientes, que es lo que nosotros buscamos, por supuesto. Yo creo que sí, claro que se puede hacer. Excelente. Esta es la otra pregunta y la última. Dentro de las recomendaciones hay una hora específica del consumo de MCT. Si hay factores en la noche, ya que es una carga de energía. Más que todo aquí es en paciente diabético tipo 1, si podría usar dieta cetogénica también. Y hablaba también justamente de que hay una dieta cetogénica adecuada para pacientes diabéticos. Por eso que insiste mucho de un acompañamiento del profesional del área de la nutrición con el médico tratante, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos a darle la carga adecuada como para que no se altere, justamente ni se eleve ni baje también su insulina. Pero efectivamente lo que se busca es eso, mejorar el estado nutricional y mejorar también las complicaciones que con que podría cursar ese paciente. Sí, mostré también en uno de los cuadros, creo, justamente la recomendación de la dieta cetogénica con insulino resistencia, con los pacientes con insulino resistencia. Siempre hay que tener mucho cuidado y hay que ir indicando en base a lo que la medicación también le imparte, porque hay médicos que de repente un antidiabético oral le están dando al mediodía, otro en la noche, o si son insulino dependientes también, hay gente que hace la carga de noche, hay gente que hace la carga al mediodía, o sea, no es específicamente la carga lo hago a la siesta, al mediodía o a la mañana. Eso depende mucho de cada paciente y de lo que el médico le indicó. El MCT yo le indicaría, o sea, dependiendo mucho también de eso. Podría ser de mañana o podría ser también de noche. Va a depender de a qué acuerdo, a qué alianza llegamos con el médico. O sea, de la manera que le pueda, por supuesto, mejorar al paciente. Siempre buscamos eso, ¿verdad? Optimizar el buen estado nutricional de los mismos. Excelente. Muchas gracias, Raquel. Por acá finalizamos Gracias la a ustedes. participación. Agradecemos una vez más el espacio.